Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Siempre un placer saber que ustedes están ahí siguiéndonos 10:30 de la mañana. Hoy seguimos, por supuesto, en este mes de junio, incentivando esas temáticas, esos aspectos que hacen del hombre, como género masculino, alguien, una persona muy especial para la humanidad. Hoy queremos enfocarnos en la sexualidad masculina porque realmente no es una cosa que aparece en determinadas etapas de la vida del hombre. Es algo realmente que nace con el ser humano en general. Es de pronto intensificarnos con el paso del tiempo, la cultura, la religión, la manera de vivir la vida incide mucho también en cómo se despierta esa sexualidad que tenemos los seres humanos. Pero hoy hemos querido enfocarnos, como seguimos en el mes de junio, precisamente en la sexualidad masculina. Así que hombres, caballeros, bienvenidos a Temas de Familia. Tanto para los varones como para las mujeres se tejen muchos mitos en torno a su sexualidad, como aquella idea muy extendida en la población masculina que señala que ellos no tienen necesidad de instruirse sobre el sexo porque ya todo lo saben. Más allá de esas creencias, es importante que los varones aprendan a conocer y a conocerse a sí mismos y sobre todo cómo ejercer su sexualidad con creatividad y responsabilidad. Esa puede ser la respuesta para mejorar su calidad de vida íntima y la de su pareja. Tamaño, los hábitos, deseos o edad son algunas de las falsas creencias que circulan con respecto a la sexualidad masculina y que tienden a distorsionar la realidad. Y esta es una invitación no solamente para que ustedes, caballeros, la sigan y estén muy pendientes, sino que nosotras las mujeres también tenemos que estar muy atentas de lo que tienen para decirnos nuestros expertos en el día de hoy. Por eso hemos querido tener a un grupo que nos va a ayudar precisamente a desmenuzar tanta temática que hay alrededor de la sexualidad masculina. Quiero darle la bienvenida en este momento al doctor Kenneth Morillo Palma, quien es urólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Temas de Familia. Lo que invito a sentarse, por favor. Gracias, muy amable. Y tenemos también al doctor Leonardo Romero, psicólogo. Hola, hola. ¿Cómo está, doctor ¿Cómo estás? Leonardo? Un placer. Igualmente. Lo invito a sentarse, me hace el favor. Vamos a describir o a definir para todos nuestros televidentes qué es la sexualidad en general. ¿Cómo podemos definirla? Bien, yo creo que la sexualidad es una dimensión que abarca en los hombres y en las mujeres lo que tiene que ver con el género, lo que tiene que ver con la paternidad, con la manera de reproducirnos. La sexualidad tiene que ver con el erotismo, con la capacidad de emparejarnos, con la capacidad que tenemos para amar y con la capacidad que tenemos también para sentir placer sexual. Pero generalmente pensamos sexualidad ubicado solo en placer sexual, genitales, y es mucho Aparato más que eso. reproductor. Aparato reproductor, exacto. Nada más nos enfocamos en eso. Cuando escuchamos hablar de sexualidad nos enfocamos en el aparato reproductor o en la parte del sexo, sea del hombre o de la mujer. Y esto implica emociones, sentimientos, Correcto. sensaciones, Relaciones. una cantidad de cosas que no solamente está enfocada en eso, en el área sexual, hablando anatómicamente, ¿no? ¿Cierto, doctor? Correcto, Kenneth? claro que sí. Deja de ser la genitalidad totalmente quien ocupe el primer puesto en este tipo de análisis, y es todo un contexto en donde el individuo, hombre y mujer, viviendo lógicamente en pareja, pueden llegar a disfrutar de lo que es una sana sexualidad dentro del marco de los límites que ellos mismos quieran darse a lo mismo. Bien, quiero en este momento abrir la línea telefónica 317-7741. Sé que están muy atentos, que tienen muchas inquietudes, que por supuesto nuestros invitados hoy van a desempaparlas un poco. Creo que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co, Facebook Temas de Familia TC y Twitter @tdefamiliatc. Si quieren también a mi Twitter personal, Villalbita Pat es @Villalbitapat, ahí lo van a ver en su pantalla también. ¿Por qué el hombre siente más presión con el tema de la sexualidad que la mujer? ¿Es por un tema cultural de pronto? ¿Es por un tema de educación de pronto? ¿Es por un tema de presión social de pronto? ¿Cómo podríamos definir entonces el por qué sí
generación tras generación, porque eso no ha cambiado con el paso de los años, el hombre siente más presión con la sexualidad que la mujer. Sí, la presión ha ido cambiando en la medida que ha ido pasando el tiempo, en la medida en la que el individuo ha notado que el sexo opuesto, la mujer, ha ido ocupando puestos muy importantes dentro del ámbito desde el punto de vista social y laboral. En el momento en el que la mujer ocupa un mejor puesto y se equipara prácticamente al sexo masculino, allí comienzan los temores del sexo masculino. Porque el sexo masculino quería... ¿Se siente intimidado? Intimidado totalmente porque creía que todo lo podía dominar, que todo lo podía manejar a su antojo. Y llega ese momento en el que se da cuenta que ellas ya también tienen derecho a una sana sexualidad dentro de los límites normales, sin agresiones. Y de una sexualidad más abierta también. Y mucho más porque, bueno, durante todas las épocas que hemos vivido a través de la historia, el hombre siempre ha tenido una sexualidad muy abierta, es decir, siempre se ha paseado más libre, con más privilegios. Con más privilegios. Hoy en día también es muy aceptable que una mujer tenga una sexualidad abierta, sin necesidad de que sea un tabú o un temor de poder conversarla, de decirla o demostrarla también. De hecho, ya en este momento, para el hombre como tal, el fallar desde el punto de vista sexual, cuando intimida con la mujer, pasa a ser realmente un temor, porque como ya ellas tienen no solamente la capacidad, ustedes tienen la capacidad de poder comunicarse entre ustedes mismas, esos individuos se ven muy, pero muy, muy intimidados cuando... Doctor Leonardo. Yo creo que ahí es importante que veamos, Patri, la perspectiva de género. Si los hombres nos sentimos... ¿cómo era que decías tú? Intimidados, presionados en la respuesta sexual coital, que es lo que me imagino que estás diciendo, y no solamente en eso, nos sentimos presionados para producir económicamente. Pero es que la sexualidad no es llegar a ese punto, exacto, culminante solamente, es todo un proceso, ¿no? A lo que quiero hacer referencia es que hay que ver siempre sello, cara y sello. Hombre y mujer, porque lo que nos compete a los hombres tiene un equivalente con la mujer. Entonces los hombres hemos sido exigidos para producir económicamente y hemos sido exigidos para tener mejor desempeño también, un pene grande, siempre erecto, ojalá metido en diferentes vaginas, y entonces eso te da la creencia y de que eres más macho, ¿no? De que eres más macho. hombre. Entonces hay que tener en cuenta y que el órgano sexual más importante que tenemos es la mente. Entonces hombres y mujeres hemos aprendido a alimentar imaginarios de género. Entonces las mujeres han aprendido a alimentar el imaginario contrario. Una mujer es muy cariñosa, pero no muy sexual. En cambio, nosotros los hombres tenemos que ser muy sexuales y poco cariñosos. Y poco cariñosos. Entonces eso hace un encuentro de desencuentro en las relaciones de pareja. Correcto. Yo quiero hacer énfasis en algo muy específico, es que, bueno, esto es un tema muy profundo, pero un tema adulto. Sabemos que de pronto estamos en un horario para la familia, pero que queríamos tratar precisamente porque aquí queremos profundizar temáticas que a ustedes les van a mejorar la calidad de vida. Si de pronto están acompañados de algún menor de edad, sepan que estamos hablando de sexualidad masculina y vamos a tocar temas que de pronto son un poco más profundo, más para adultos, y que ustedes tienen que saber cómo manejar esta clase de situaciones entonces en sus hogares, por favor, para que ese niño que está escuchando sepa que tiene que escuchar de una manera. Además, tenemos expertos en la materia y es muy educativo. Hoy en día, tanto las instituciones educativas, los colegios como los hogares están implementando precisamente educar a sus niños en materia de sexualidad para que cuando crezcan no se enfrenten a algo desconocido. Digo algo con Así respecto a eso. Yo creo que es bueno el comentario que estás haciendo, pero me preocuparía más que vieran dibujos animados de agresión que ese programa que estamos viendo. Estoy seguro que los niños entienden perfectamente lo que estamos diciendo. Pero me gusta hacer la salvedad, de pronto algún televidente no se vaya a sentir un poco molesto por la situación, incómodo, pero sí es importante que cada uno de ustedes sepa, vamos a hablar de sexualidad masculina y esto tiene una terminología, pues, para adultos también, pero que hoy en día tanto niños como adolescentes están muy preparados a recibir toda esta información, porque como les acabo de decir, en los colegios, en las instituciones educativas, en las universidades y en los hogares que quieren una buena educación para sus hijos, pues se está hablando a cartas abiertas del tema de la sexualidad, ¿cierto? Correcto, es decir, es muy importante que se toquen toda esta serie de temas porque en la medida en la que vamos evolucionando, en la medida que vamos mejorando, en la medida que la sociedad va obteniendo un nivel cultural mucho más alto, es muy importante que todas las personas, desde los más niños hasta los más adultos, sepan qué realmente es una sexualidad dentro de los términos, una sexualidad sana.
y de convivencia. Como dije al principio del programa, la sexualidad tiene implícito una cantidad de sentimientos, de sensaciones, de vivencias, de recreos, por así decirlo, de deseos, ¿cierto? Y ahí está la palabra clave. Sí. ¿Se siente más hombre o menos hombre el que tenga más deseo sexual o el que tenga menos deseo sexual? Sí, nos han alimentado eso y yo creo que es importante que todos los televidentes y las televidentes que nos están escuchando, a mí me gusta mucho el título de uno de los sexólogos más importantes que hemos tenido en el país, de los fundadores de la sexología en el país, Octavio Giraldo Neira, y su libro se llama así, Las sexualidades humanas. Entonces, bueno, si los hombres y las mujeres entendemos que no existe una única y perfecta forma de vivir la sexualidad, que no existe una única, perfecta y normal manera de vivir la sexualidad masculina. Entonces existen tantas sexualidades como seres humanos hay. Entonces, ¿cómo vivo yo una relación sexual? ¿Cómo es mi respuesta biológicamente hablando? Es muy diferente a cómo lo puede vivir Kenneth, a cómo lo puede vivir Alberto, como lo puede vivir Mario, o sea, cada uno de nosotros tenemos cosas parecidas, pero tenemos cosas únicas y singulares. Entonces, cuando los hombres llegan a la consulta, lo que yo hago es como, mira, entiende tu singularidad, tu particularidad, eres único y especial. Y esto tiene que ver también, doctor Kenneth, con el tema cultural y de educación y de regiones también, que uno tiene que tener, o que los hombres deberían tener relaciones sexuales con su pareja o con cualquier otra que encuentren en el camino todos los días de la semana. Entonces, si ya no lo tienen todos los días de la semana, sino 3 veces por semana, entonces ya está disminuyendo su deseo, su capacidad sexual o su manera de responder ante esos impulsos sexuales. ¿Eso es válido? Eso no es completamente válido para nada. Cada pareja vive su sexualidad dentro de lo normal, dentro de los límites que ellos le quieran colocar o dentro del no límites que ellos también quieran ofrecerle. Lo más importante en ello es que no solamente cuando se habla de sexualidad estamos hablando de la parte de la genitalidad, sino también estamos hablando de la parte cultural, la parte como diferentes etnias y diferentes países viven la sexualidad. La sexualidad se vive muy diferente, por ejemplo, en el Medio Oriente, a como se vive en el Asia, a como se vive acá en el Occidente y acá en Sudamérica. Entonces, teniendo en cuenta todas esas variables, indudablemente el machismo durante muchas décadas estuvo como que gobernando allí ese eje central del mando de la sexualidad. Sin embargo, en mi punto de vista, con la experiencia que llevo de años de estar viendo sexualidad, me he dado cuenta que eso ya completamente está pasando a un desuso, si pudiese decirse así. Ahoritica la cuestión es de pareja, la cuestión es de dos, la cuestión no es de uno solo, y en la medida que esto se pueda armonizar, salen adelante las parejas, independiente de cuál obstáculo o disfunción puedan venir trayendo en la medida en la que van avanzando en décadas esa pareja. Es un tema de conversación de pareja también, ¿cierto, doctor Leonardo? Es Grande. decir, hoy en día la mujer además cumple roles completamente diferentes a los que cumplía en épocas pasadas, y entonces el agotamiento físico también es diferente, las actividades del diario vivir también son diferentes, y eso puede llevar a no tener relaciones todos los días, sino 3 veces a la semana, o 2 veces a la semana, o una vez a la semana, y de acuerdo como ellos lleguen a un acuerdo como tal, como pareja, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que mata y daña las relaciones es cuando son evaluadas por las expectativas. Entonces tú no vives la realidad, sino como esperas 100 y vives 50, entonces tú dices, estoy mal. No, no estás mal. Tienes unas expectativas con las que no estás tasando tu realidad. Y no estás viendo lo bonito, lo bueno, lo chévere, lo bueno que hay en esa relación, pero lo mides con altas expectativas, entonces quedas perdiendo. Ok. Pregunta que no puede faltar que les haga a los dos. ¿El tamaño importa? Para nada. ¿El tamaño de qué? El tamaño del miembro masculino. No, para nada, para nada. Mire, la respuesta es tan sencilla para que los 12, 15 millones de habitantes que tiene la región Caribe lo entiendan. Dios crió a la mujer de una manera muy perfecta y al hombre como tal también. El órgano importante desde el punto de vista de la genitalidad, Sí. en esa pregunta, apartando la mente que es el todo, que desde el punto de vista físico comanda todas las reacciones desde el punto de vista de placer, es el clítoris. Y el clítoris está ubicado en un sitio externo, no está ubicado en un sitio interno, por primer lado. Y dos,
el punto de Grafenberg, que es el punto que está ubicado en el ángulo uretrovesical, está exactamente a 2 centímetros de la entrada de la vagina. ¿Qué quiere decir eso? Que tu pregunta se cayó. Sí. Entonces todo depende de todo. Mi pregunta y tantas que deben tener los televidentes correcto, también en este exacto, momento. exacto. Y es que por cultura, y vuelvo al tema, desafortunadamente todavía estamos un poquito en la época machista, en la época del que más grande lo tenga, entonces es más hombre, o el que más los usa, entonces es más hombre. Sí, también evolucionar con el tema de la mente, como usted está diciendo, que es el todo cuando uno va a tener una experiencia sexual, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, si hay un buen preámbulo, si hay un buen, reinicio de esa actividad sexual, va a ser completamente normal y se va a desarrollar dentro de lo que tú quieras plantear como inimaginable, al punto de que tú puedas llegar a disfrutar esa relación en pareja de una manera adecuada. Luego, eso en realidad no tiene ninguna validez, y lo más importante es que tanto ella como él sean proactivos. Cuando hablamos de proactivos, que decidan hacer lo que decidan hacer, pero que tanto él como ella igual también aporten a que el desarrollo de una sexualidad sana para que pueda ser exitosa. ¿Y ustedes de dónde piensan, por ejemplo, doctor Leonardo, que salió todo este tema del tamaño? Pues son los inventos que todas las culturas hacen. Y nuestra cultura se ha inventado muchas. O sea, son inventos culturales. Entonces, si lo inventa la cultura, la mente lo cree y lo hacemos realidad. Como hay en todo en la vida, Como hay mitos en y todo, verdades. mitos ¿verdad? y verdades. Correcto. Pero son inventos culturales que por lo tanto son relativos, o sea, no son verdades absolutas. Entonces, la medicina, la ciencia, la biología nos ayuda a entender que un pene, cuando no importa su tamaño, si está bien estimulado el hombre, si hay una buena relación, si hay una buena comunicación, si fluye, si no hay temores, si no hay expectativas, si no hay discordia, entonces ese pene se erecta, se llena de la sangre suficiente, hay la suficiente presión y tiene el tamaño necesario para tener una relación y listo. Pero si la mente del dueño de ese pene está pensando cómo me va a ir, si está bien, si estoy erectando, por supuesto se afecta la función natural para lo que estamos hechos. Y entonces ahí vienen dos temáticas importantes. Una es la disfunción eréctil y la otra es la eyaculación precoz. Y todo tiene que ver con el proceso de la mente también, que se convierte ya en una patología física. Vamos a hacer una primera pausa para comerciales y regresamos al tema de familia. Hoy sexualidad masculina. Ya volvemos. Continuamos con la sexualidad masculina. Nuestros invitados, el doctor Kennedy y el doctor Leonardo, nos están acompañando el día de hoy. Cada uno en su especialidad, urología y psicología, además especializado en sexualidad, nos están abriendo horizontes con respecto al tema de la sexualidad masculina. Un tema que ha tenido muchos mitos y muchas verdades con el tiempo, con el pasar del tiempo también, y que hoy queremos precisamente saber si son ciertas, si son mentiras, si tienen algo que ver realmente con lo que uno escucha en los callejones o en la calle, o con lo que uno escucha precisamente ya crecido de generación en generación con ese tema. La yo-creología. ¿La qué? Yo-creología. La yo-creología. Yo creo que... Bien, antes de hacer la pausa para comerciales, quedamos en que en la mente estaba realmente el todo de un buen desempeño sexual. Para ustedes los hombres en este caso, porque hoy estamos enfocados en la sexualidad masculina. Pero viene de pronto con dos ramificaciones que fueron las que comentamos antes de hacer la pausa para comerciales, y es una, la eyaculación precoz, y otra, la disfunción eréctil. Hablemos un poco de la eyaculación precoz. ¿Qué es? Okay, la eyaculación prematura no es más que una vez que el individuo está haciendo la actividad sexual, tiene la inhabilidad para poder controlar el proceso de su eyaculación y orgasmo, ya sea antes de entrar, o ya sea inmediatamente una vez entra a la vagina, o inmediatamente al ratico de haber estado en la vagina. Esa es una problemática ya disfuncional, en la cual ya hay diferentes tipos de tratamientos para poder ayudar a ese individuo a que salga adelante. ¿Hay una sintomatología específica que indique que ese hombre está padeciendo de eso? Si el individuo de cada 5, cada 10 veces, cada vez que va hacia una actividad sexual, siempre está eyaculando antes de que se pueda consumar la actividad sexual como tal, en la cual se pueda conseguir de que ella pueda tener un orgasmo, definitivamente el individuo está haciendo una eyaculación prematura, una eyaculación rápida, y hay que hacer un estudio especial para poder determinar
cuál es su tiempo realmente intravaginal y de esa manera poder darle técnicas para que él pueda aprender a controlar. O igual ¿Por qué también, sucede esta clase de situaciones, por ejemplo? parece ser que hay una serie de trastornos que van inherentes al individuo en el que hay un estado de ansiedad en el cual se liberan una serie de neurotransmisores que aceleran el individuo y lo lleva a hacer lo que se llama el síndrome de ansiedad de fracaso anticipatorio, en el cual la persona cree que va a fallar hacia esa actividad sexual y en el momento en el que llega al momento del coito, se da cuenta que no puede controlar el reflejo eyaculatorio y entonces viene la parte de la eyaculación prematura como tal. ¿Y qué papel juega aquí el estrés, el corre-corre del día a día, las depresiones o de pronto algunas patologías psicológicas que están influenciando también en ese desempeño de eyaculación Yo creo que ahí precoz del juega hombre? mucho lo que acaba de decir Kenneth de la ansiedad del desempeño. O sea, ya nosotros los hombres nos han mentido mucho que tenemos que desempeñarnos bien y que tenemos que estar súper bien y entonces ahí la clave, el síntoma clave en la pregunta que tú hacías es que el hombre siente que no lo puedo controlar. O sea, pierde el control en su respuesta eyaculatoria y la eyaculación funciona sola en automático, ¿ya? Entonces es como la exigencia que yo me hago, insisto ahí, aunque no todo sería mental, pero todo es integral, lo psicológico, lo espiritual, lo biológico, ¿verdad? Lo que piensas tú, pero es la ansiedad que nos produce a los hombres el hecho de tener o no tener control. Entonces, cuando tú estás muy pendiente de tener control, pierdes control. ¿Tiene la presión social mucho que ver también interior, con este exactamente, desempeño? pero que tú de pronto la interiorizas. presión de la mujer en este caso también tiene que ver mucho A que ver veces con sí, eso. puede que sí, pero hay veces la Sí. mujer no está como Sí. presionando mucho Creo también, que sí, que es muy importante también lo de la presión femenina. Porque ahorita, como comentaba Leonardo, al individuo se le está exigiendo más. Se le está exigiendo que no solamente se desempeñe bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, sino que también desde el punto de vista sexual sea el Superman. Y eso tampoco es del todo. Lo que tú veas ahí alrededor en la calle, de cada 10 pueden haber 5 que tienen problemas de eyaculación prematura, y de esos 10 que tú ves en la calle, si los pudieras contar al azar, pueden haber por lo menos 3, 4 que tienen disfunciones Entonces eréctiles. podríamos decir que el tema o el problema de la eyaculación precoz no es solamente problema del hombre, sino también de la pareja. Por supuesto, es un problema de la pareja porque que la mujer es la que sufre la consecuencia de ella, porque ella resulta ser ya ahora anorgásmica, porque resulta de que el individuo no logró entrar, no logró complacerla y ella no supo qué pasó. Dice que no es que se vuelve una consecuencia, que si el compañero tiene la dificultad de no tener el control en la eyaculación, entonces la consecuencia es que se le vuelve un problema en la pareja también, el hecho de no tenerlo así. Dice @Pacheco Ingrid 10, @TDFamiliaTC, un tema muy interesante en el día de hoy. Claro que sí, tema interesante tanto para nosotras las mujeres, Ingrid, como para todos los caballeros que en este momento nos están siguiendo. Recuerden seguir escribiendo a nuestro Twitter, @TDFamiliaTC, Facebook Temas de Familia TC, correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co y las llamadas, si tienen un teléfono al amado, al 317-7741. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué pasa que cuando es de pronto la mujer quien es anticipada y no le da tiempo al hombre, pues? Ok, aquí en ese momento el individuo tiene que tratar de ubicar a la persona en el sentido que bajarle ese sentido pasional, llevarla todavía mucho más al aspecto erótico de la calma, de tomar la relación sexual no como un encuentro de sexo masculino con sexo femenino para ver qué pasó, sino que se viva como tal una relación sexual, como decía Leonardo, en un aspecto de meditación y de conjugación de esa pareja para poder tener un disfrute como tal. ¿Por qué? Porque allí es donde está el éxito realmente de la relación. Bueno, y cuando, perdóneme, doctor Leonardo, cuando pienso que lo contrario, pues, de la eyaculación precoz es cuando también tienen hombres inconvenientes que pasan mucho tiempo con erección y las erecciones le duran mucho tiempo también, entonces pasa el tiempo del acto, pasa el orgasmo también, pero sigue igual con erección. Eso no es lo frecuente. Eso es pero sí se puede dar. Pero es infrecuente.
Eso tiene un nombre específico, ¿cierto? No, en este momento simplemente lo que estamos diciendo es que el individuo debe tener algún trastorno que hace que él no pueda llevar a cabo la eyaculación como tal o su orgasmo como tal. Y es precisamente allí, en ese acople de pareja, en donde él debe buscar cuál es el punto que lo lleva a que él logre esa eyaculación y orgasmo. Ahora, es ella también, así como también exige, porque ahorita está exigiendo que haya una mejor relación sexual, ella también debe buscar el camino y la forma para que esa pareja salga adelante. De hecho, ya hoy a mi oficina llega la pareja. Eso hace 10, 15 años. Tiene que haber no una pasaba. comunicación, ¿no, Claro, doctor Leonardo? Yo te diría algo ahí. Es que va a depender del paradigma con que estemos viendo las relaciones sexuales y con que la pareja lo esté viendo. O sea, en el paradigma tradicional nuestro, occidental, todavía tenemos una visión de relación coital basada en el desempeño, centrada en la genitalidad y, como llamo yo, cazadora de orgasmos. Y entonces nos concentramos en el orgasmo y la meta es el orgasmo y pilas todos para allá y a comenzar y dale. Y nos perdemos. Y la mente se bloquea. Esto es como no es lo mismo bailar que danzar. Cuando tú bailas estás pendiente de los movimientos, cuando tú danzas fluyes. Te dejas Tú llevar. te dejas llevar por ti y por la danza que hacemos los dos. Si tú te sueltas, controlas, pero pierdes el control y te sueltas. Porque el problema es que empezamos a tener miedo de no controlar y por tener tanto miedo de no controlar, perdemos el control y total, ni controlamos ni pasa nada. Entonces, depende de cómo lo veamos. Entonces, si una pareja empieza a tener una relación amorosa y tú no estás concentrado en un resultado específico, empiezas a fluir y se empiezan a interactuar lo amoroso, lo erótico, la ternura. Por ejemplo, rico que tú puedas ternurizar el erotismo, rico que tú puedas erotizar la ternura, rico que puedas amorizar el sexo, que puedas sexualizar el amor, todo junto. Pero entonces nosotros nos dividimos, entonces lo erótico sexual genital por un lado y lo otro por el otro. Y creo que el paradigma que tenemos lo tenemos que cambiar. Y en eso los orientales nos ayudan mucho, nos dan pautas bien interesantes de fluir. Por eso para mí una relación sexual es importante enseñar a las parejas que es como meditar. Tú te pones y no te pones a pensar tanto, sino a sentir, a fluir. Y como tienes sentimientos, y como vas sintiendo, te dan ganas. Y como te dan ganas, Por haces. eso es más bonito hacerlo cuando hay sentimientos de por medio. Y lo puedes hacer con eso que uno llama amor, ¿verdad? O con sin amor. Hay un video bien interesante que se llama Las Tres Llamas, que viene un poco del libro El Cantar de los Cantares y que en psicología lo trabajó Robert Stenberg, que es un psicólogo que estudió las parejas y que le habla de la teoría triangular. Una de las cosas que pasa en la pareja, en uno de los lados, es la parte erótica, el sexo, la atracción. Otro es eso que llamamos el amor y otro es eso que llamamos las ganas de alimentar esa relación. Entonces, depende de la combinación de los triángulos. dos. Entonces, si los tres triángulos tienen los mismos lados, es lo que llamamos el amor consumado. Que hay amor, que hay erotismo, pero que también hay el deseo de que eso siga. Nuestros abuelos tenían una relación con mucho compromiso, pero poco erotismo. Eran como hermanitos viviendo juntos. ¿De acuerdo? Diferente a lo de hoy. Es diferente a lo de Claro que sí. Dice Brian, bienvenido a Temas de Familia, @colombianochef. Los hombres pensamos en sexo al menos una vez al día, pero eso no quiere decir que estemos dispuestos a tenerlo a cada momento. Ajá. Eso es Sí, cierto. eso es cierto. Piensan en sexo Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? El hombre piensa en sexo todo el tiempo. Tiene que ver con su condición de hombre. Es una condición natural y inherente, e igual también en Y la medida cultural y también cultural nos han y metido. cultural. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo también, la mujer también tiene ese derecho, y por qué no, a también poder pensar en O sea, algo si las así. mujeres las educaran para eso, entonces empezarían a pensar más en sexualidad, en su propia sexualidad. Pero como los hombres nos educaron para tener más privilegios, ¿verdad? Y ejercer más nuestros, entre comillas, derechos, a las mujeres las educaron para tener menos privilegios y pensar menos en ellas. Recibamos a ver nuestro primer televidente que nos llama. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, Patricia, ¿cómo te va? Bien, gracias. Te felicito por tu programa y por el tema que están tratando, ¿no? Muchas gracias por llamar. Muy amable. Mira, Patricia, lo que pasa es lo siguiente, quería aprovechar la oportunidad en el tema que estás hablando de la eyaculación precoz. Sí, A nivel, bueno, precisamente al urólogo, al doctor Murillo, quería hacerle la pregunta, ¿no? sí, claro. Yo soy un hombre que hace mucho tiempo sufro de eso, ¿no? Y la verdad es que me ha afectado mi calidad de vida a nivel sexual, ¿sí?
La pregunta mía para el doctor es la siguiente. ¿Qué tratamiento actual a nivel físico puede servirle a uno para controlar un poco esa parte, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Interesante pregunta, además de alguien que está vivenciando ese inconveniente y que quiere saber, pues, qué tratamientos hay, cómo se puede corregir de pronto y mejorar su calidad de vida y su calidad sexual. Sí, el paciente primero que todo tiene que consultar, porque esto no se resuelve con una pastillita que compras ahí en la droguería. Primero hay que entrar a hacerle una buena historia clínica, ver qué enfermedades o condicionantes pudiera tener este tipo de paciente y después hacerle una buena historia psicosexual para saber realmente de dónde está naciendo toda esta problemática de esa eyaculación prematura. Hay diversos tipos de tratamientos, hay diferentes tipos de tratamientos multimodales que van a ayudar al individuo a controlar la situación. Pero supongo que son muy personalizados, ¿no? Después de un estudio previo y una consulta, entonces se determina qué clase de tratamiento le sirve a determinada persona. Correcto, sí, porque también hay que ver todos los aspectos de la pareja que él tenga, si es una pareja muy proactiva, si es una pareja que es muy inquieta en el punto de vista sexual, o si simplemente es una persona más bien tranquila, menos agresiva, de pronto que va a ser más colaboradora y que va a poder ayudar a este muchacho a salir adelante haciéndole los diferentes tipos de tratamientos que va a requerir para poder ayudarse a mejorar, porque eso en realidad como tal no tiene una cura, a mejorar su capacidad de tiempo eyaculatorio intravaginal. Bien, tengo igual a @colombianochef comentándonos qué tan cierto es que tener relaciones con la mujer embarazada es bueno para el bebé. Eso ¿Es bueno o es malo? Eso ¿Es bueno o es malo? ¿Qué tan cierto es que tener relaciones con la mujer embarazada es bueno para el bebé? Ya. Es decir, ¿es estimulante para el bebé? Pienso que está queriendo preguntar Brian. Sí, la respuesta es sencilla. Ese es otro mito que hubo durante muchos años, en donde se creía de que la mujer, porque estaba embarazada, no podía tener relaciones sexuales. Hoy sabemos muy bien que la mujer puede tener sus relaciones sexuales de una manera muy normal y sana, y esto no tendría nada que ver con el aspecto del bebé que lleva en su útero. Entonces, digámoslo así, de que la actividad sexual sí se puede llevar a cabo con toda la libertad del caso. Sin embargo, no veo ninguna contraindicación para ello, e igual eso no tendría ningún tipo de afectación, a menos que, pues, si uno lo pudiera interpretar mucho más allá que de la satisfacción que queda para la mujer poder tener su actividad sexual teniendo en cuenta que está embarazada, pues va a ser mucho más bienestar en base a las endorfinas y toda esa serie de sustancias que se liberan durante el embarazo. Ok, vamos a hacer una pausa para comerciales nuevamente. Antes les muestro @Freddy G06 nos dice excelente este tema de hoy. Claro que sí, Freddy, excelente este tema de hoy. Pensado en ustedes que este es el mes del hombre. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en temas de familia, hoy sexualidad masculina. Temas de familia. Temas de familia. Hoy sexualidad masculina en temas de familia. Recuerden llamar al 317-7741, a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Pueden escribirnos, al igual que en nuestro Facebook, Temas de Familia TC, y nuestro Twitter, @TDefamiliaTC. Otro tema interesante de tratar y que comenzamos de pronto a tantearlo antes de la pausa para comerciales es el tema también de la disfunción eréctil, que tiene mucho que ver con nuestro proceso mental, con el proceso psicológico, además de que es una patología física. De esto nos tiene más ampliación nuestra compañera Carolina Pérez, quien fue en búsqueda de respuestas sobre la disfunción eréctil. Carolina, adelante. Así es, Patricia, como siempre, muy pendiente de la salud de nuestros televidentes. Hoy, hablando de los hombres, con la ayuda de un urólogo, el doctor Luis Enrique Auchaiber, conoceremos sobre la disfunción eréctil, qué es, su clasificación, las causas, los síntomas y, por supuesto, los tratamientos. La disfunción eréctil es la incapacidad que tiene la persona de desarrollar una buena erección satisfactoria para poder tener una relación sexual, satisfactoria tanto como para él como para la compañera. Las causas principalmente las podemos dividir en cuatro orígenes. El primero es un origen endocrino, o sea, un paciente que
tenga unos niveles hormonales alterados que no le permitan que su cuerpo trabaje al 100% de su capacidad eréctil. La segunda de ellas, y más importante, es la disfunción eréctil vascular o de origen sanguíneo. La vascular es porque hay una alteración tanto en el aporte, o sea, en la sangre que le llega al pene para producirse una erección, como en el flujo de la sangre del pene por el sistema venoso. La tercera clasificación de la disfunción eréctil es la neurogénica. La neurogénica es aquellos pacientes que por algún traumatismo o por alguna causa diversa han tenido algún trastorno en el sistema de la médula espinal, no controlándose la capacidad nerviosa del paciente de poder desarrollar una erección y posteriormente una eyaculación para su flacidez posterior. Por último, tenemos la cuarto tipo de disfunción eréctil, que es la disfunción eréctil mixta, que es aquella disfunción eréctil donde hay un compuesto mixto entre los tres componentes mencionados anteriormente, ya sea vascular con endocrino o endocrino con neurogénico. Cuando hay una asociación de esas dos entidades, se dice que la disfunción eréctil es de origen mixto. Los tratamientos son de acuerdo al tipo de disfunción eréctil que se presente. Por ejemplo, si el desorden es de orden endocrino, o sea, un desorden hormonal, el tratamiento va a ser restituirle el eje hipotálamo hipoficiario, o sea, volver a tener los niveles hormonales del paciente que le permitan llevar a cabo una buena función eréctil. Así que ya escucharon, no se asusten, que temas como estos tienen solución con excelentes resultados gracias a los avances tecnológicos y científicos. Patricia, nos vemos otro día con más en temas de salud. Carolina, eso es lo más importante, que hay solución. Pero vamos a ampliar este tema que veníamos escuchando de la nota que nos brindó Carolina en el día de hoy. Entonces, hablemos del por qué se presentan esta clase de situaciones en los hombres, la disfunción eréctil. Okay. En la medida que el individuo pasa ya a su adolescencia, el individuo comienza a envejecer. Eso es algo que es inevitable. En la medida que el individuo envejece sus tejidos musculares, sus tejidos orgánicos, sus tejidos cerebrales, sus tejidos vasculares, y ya la función eréctil no va a ser la misma de antes. En la medida que esta sociedad ha ido presionando al individuo, también desde el punto de vista psicológico, que fue un aspecto que no se tocó, el individuo también puede llegar a desarrollar una disfunción eréctil de tipo psíquica, en la cual el individuo tiene la ansiedad de fracaso anticipatorio de que no va a funcionar bien, e igualmente llega, desarrolla la erección y la erección se cae, o ni siquiera genera la erección porque está ante una situación de estrés o de tensión que le impide poder desarrollar normalmente. ¿Qué factores psicológicos, doctor Leonardo, inciden precisamente en este comportamiento masculino? Y es lo que decía ahorita Kenneth, o sea, la ansiedad. Y la ansiedad la produce lo que uno piensa. Y la mente, cómo está pensando, cómo está anticipando, qué expectativas tiene, cómo se autoevalúa, qué autoeficacia sexual tiene, cómo me veo mi cuerpo, cómo me veo como hombre, cómo me veo con el desempeño sexual. Insisto, si vamos a la cama con unas expectativas de desempeño, como dijo ahorita, a cazar orgasmos, a ver cómo hago un desempeño, cómo demuestro lo que no tengo que demostrar, eso ya te va a generar que tu respuesta sexual es muy sensible a la ansiedad, y a la ansiedad se genera por la mente. Entonces, si uno está pensando en qué momento vas a estar sintiendo y en qué momento va a haber la respuesta sexual. O sea, la respuesta sexual es sencilla, es natural. Si usted la estimula, la toca, ella se va dando de manera natural, pero la inhibes con la manera de pensar, la actitud que tienes frente al desempeño sexual. Pero hay formas, hay maneras en este momento, doctor Kenneth, precisamente de la ayuda que se le puede brindar a este ser humano que tiene este inconveniente. Por supuesto, en la medida que el individuo va envejeciendo y se va dando cuenta que está fluyendo bien lo psíquico, pero lo físico está fallando, entonces se comienzan a estudiar los diferentes tipos de enfermedades que pueden estar ocurriendo. A medida que el individuo envejece, aparece la hipertensión, la diabetes, igual en las mujeres también comienza a ocurrir este mismo problema y aparecen entonces las disfunciones sexuales de ellas también. Igual el individuo, en la medida en que envejece, él no comienza a producir bien la testosterona, que es la hormona masculina, y entonces allí es cuando se comienza a hacer estudios bien precisos para poder
evaluar con certeza en dónde está la problemática. Ya hoy ahorita hay test como el Reflexonic Viber Test, en el cual uno puede saber con certeza en dónde está el individuo ubicado, si está fallando durante la erección y por qué, si es neurogénico, vascular o si está psíquico la situación, o si es mixta la situación también, porque a veces cuando también es la situación mixta es mucho más fácil manejarlo cuando ya tú sabes que el paciente tiene un problema de estrés y psíquico de básico, y entonces ya tú lo ayudas. Se direcciona, claro, donde el especialista. Correcto. Ahora, después de recibir la siguiente llamada, vamos a hablar tema de las edades, de cómo va evolucionando el cuerpo físicamente, pero también psicológicamente con el paso del tiempo y el comportamiento que pueden tener también los hombres de acuerdo a si tienen 20, 30, 40, 50, 60 y en adelante. Desafortunadamente la llamada se nos cayó, así que centrémonos entonces en el tema. ¿Se dice que los 20 son los mejores o cuál es la época mejor para un buen desarrollo, un buen desempeño sexual, doctor Kenneth? Yo diría que la tercera edad es la mejor. ¿Por qué es la mejor la tercera edad? Porque esa es la edad en la que el individuo ya vivió su vida, ya no tiene responsabilidades de hijos, ni de nietos, ni de nadie, tiene a su esposa a su lado, a su compañera sexual, y va a vivir su sexualidad realmente como la quiere vivir. Ahora, durante las edades, en la medida que el individuo envejece, sí hay variaciones. El individuo que tiene 20 años es un individuo que tiene una erección visual. Pero es el rendimiento como tal, ¿dónde es más notorio? ¿En qué etapa es más notoria, doctor? En cada etapa tiene su punto neurálgico y su punto a favor. Entonces, el individuo de 20 años ve una falda que se alza y ya tiene una erección. Pero ese mismo individuo de 40 años no la tiene. Entonces, ¿qué resulta? Que para que pueda llegar a tener ese tipo de estímulo necesita de la compañía de la compañera. Entonces fíjate tú, mientras el individuo de 20 años simplemente llegó y visualmente llegó, erectó, llegó, entró, hizo lo que hizo y se fue, mientras que este otro que está acá requiere del estímulo, la caricia, la cuestión, llega, desarrolla, y entonces ¿cuál de los dos en la balanza es mejor? El de 40. Ok, entonces ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre con respecto a eso? Que por eso es que tú ves que en los fines de semana las ventas de los sildenafiles están disparadas, porque son muchachos jóvenes de 20 años que se están metiendo 2, 3 botellas de alcohol, están en una discoteca, la muchacha está alborotada y el individuo no sirve para nada y tiene que tomarse sus 2, 3 pastillas para poder rendir. Y si acaso rinde. Bueno, y de ese también es un tema bastante neurálgico en este punto. Hoy en día no solamente las personas de la tercera edad son las que están buscando ayuda precisamente en los avances científicos como las pastillas que usted acaba de mencionar o como los frasquitos o como tantos medicamentos que hay hoy en día para esta ayuda, sino también los jóvenes. Hablemos de los pros y los contras del uso de estos medicamentos. Okay, las medicaciones como tal siempre deben tener una evaluación médica. Se entiende que un individuo joven probablemente su organismo está funcionando de una manera tan normal que esa medicación que ingresa al cuerpo aparentemente no le está generando ningún efecto colateral. Pero ya en el aparentemente. Aparentemente, pero en el individuo ya de edad que de pronto es un hipertenso o es un paciente diabético o es un paciente con unos colesteroles elevados que indiscriminadamente llegó a la farmacia y por no consultar ya sea al psicólogo, el urólogo, el sexólogo, lo que sea, llegó y compró la medicación, esos son los que se ganan los infartos que vemos en los moteles. Yo quiero decir algo que me parece bien importante ahí. Es hábito. Y si tú te habitúas a ejercitar tu sexualidad coital de la que estamos hablando, y cómo te habitúas desde sin joven, necesidad de buscar ayudas en pastillas y en otros medicamentos. O sea, entonces, insisto, en el paradigma en que nos hemos habituado, lo que ahorita que decía, o sea, es ver, erectar, penetrar, eyacular. Y entonces, eso tan corto tiempo, como decía Cohen en su libro, 11 minutos y medio, los hombres y las mujeres no hemos aprendido a vivir una danza. Y yo digo así, ¿cómo come usted? Más o menos así vive su sexualidad. ¿De verdad? Entonces, come rápido. Y entonces, además, contesta el celular. ¿Usted haciendo el amor contesta el celular? No. No. ¿Ve televisión? No. Entonces, comiendo porque lo hacemos también. Entonces, comer también necesita que yo me concentre, que disfrute, que mire la comida, que dé agradecimiento, que la sienta, que la experimente. Igual aquí. Entonces, hemos aprendido a vivir el coito como coito nada más. Y no hemos aprendido a engranar la relación. Hacer una faena. Hacer una danza, me gustaría más, una danza entre dos.
¿verdad? Y a sentirla, a experimentarla y a partir de donde estés, a llegar a donde quieran y puedan llegar cada uno en su momento de edad. No hay cosa más linda y fantaseo yo personalmente con poder tener una sexualidad linda y hermosa, pero no solamente en lo físico, sino linda y hermosa con tu pareja Una conexión completa. teniendo arruguitas. O sea, tú te imaginas que es sentir teniendo arruguitas. Lindo. Entonces sentir atracción, sentir amor. Qué rico que sea contigo, qué rico que estés aquí. Y entonces no estamos afanados por los tiempos, Sí. no estamos afanados por rendir, no estamos afanados por nada. Entonces creo que lo que nos hace falta es una buena educación sexual que nos enseñe a hombres y mujeres a conectarnos con el ser de amor que somos, con el ser erótico que somos y a descubrirnos cómo es que yo soy, no cómo es que tengo que ser para rendir en un promedio de hombres. Ok, vamos a ver qué tiene para preguntarnos nuestros televidentes hoy. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla con Víctor Cabrales. Víctor, bienvenido a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bien, usted, la felicito por su maravilloso programa. Gracias, Víctor. ¿Qué querías preguntar hoy? Mi pregunta es, lo que pasa es que cuando tengo relaciones sexuales, para empezar la segunda vez, ya cuando voy a hacerlo por segunda vez, mi erección no es muy buena y a veces entra en estado de flacidez el pene. ¿Ya me entiendes? Sí. Entonces mi pregunta es si eso es normal. Ok. ¿Qué podemos decirle a Ok. Víctor? Con respecto a eso, normalmente cuando se hace la actividad sexual, el pene entra en una fase de relajación, de cero estrés, en el cual hay una fase de recuperación, digámoslo así, del mecanismo eréctil. Dicho mecanismo eréctil, para que pueda nuevamente reincentivarse, se requiere de un estímulo bastante adecuado y de las condiciones necesarias para que el individuo vuelva a erectar. Pero volvemos a la situación que comentaba Leonardo. Estamos dentro de un medio en el cual todo es erección, penetración, resultado. Cazando orgasmos, como dice él. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no hay una buena interrelación allí, probablemente va a tener las dificultades para erectar. Lo otro, si el individuo de cada 5 veces está ocurriendo que 2 o 3 o 4 veces nota que erecta, pero que está perdiendo la erección, puede que el individuo esté ya frente a una disfunción erectiva leve o de pronto una moderada, y entonces habría que hacer una evaluación a ver hasta qué Es decir, punto. es normal entre comillas, pero cuando Ya es muy crónico. cuando ya es repetitivo, ya hay sí que ver qué es lo que está sucediendo. Que me parece, para la persona que está llamando, insisto en lo que vengo diciendo, creo que nos han enseñado a no respetarnos los procesos naturales que tenemos. ¿Cómo procesas tú el azúcar? Es muy diferente a cómo lo hace mi organismo. ¿Cuánto azúcar necesitas tú? Es muy diferente a la que necesita el de Kenneth. Y entonces, mira que esta persona dice, tiene un coito, pero quiere tener un segundo. Mira tu naturaleza. Tu naturaleza, ¿qué te está diciendo? Espera, ahorita no se puede, pero no hay nada malo en ti. Claro. Estás bien. Entonces eso va también muy Paciencia. ligado con que culturalmente también están como presionando a que el hombre tiene que hacerlo un número de veces determinado, si no, no funciona, ¿no? Me explico, las correcto. expectativas ¿Cierto? que te pones Exacto. te ponen pérdida, pero tú estás bien. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, la sociedad nos pone unos promedios y nosotros nos ponemos enfrente a ese promedio. No, hay una variabilidad de desempeños, de formas, de maneras de vivir la sexualidad. Y entonces, cuando yo no me respeto a mí mismo y no me conozco y no me entiendo cómo soy, entonces empiezo a compararme. Entonces hay mujeres, por ejemplo, que pueden tener orgasmo con penetración y hay mujeres que con penetración no tienen orgasmo. ¿Y es anormal? No. Ella no necesita tener la penetración. De otra manera lo tiene, sí. Esa es su especialidad, su Y singularidad. ahí está, juega un papel fundamental la comunicación que hay en la pareja para determinar cómo nos satisfacen Claro. mutuamente, ¿verdad? Exactamente. Sin necesidad de que lleguen a ese punto. Tenemos llamada nuevamente. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a Temas de Muy Familia. bien, gracias. Felicitaciones por ese programa tan espectacular que están dando hoy. Gracias, Miriam. Cuéntanos. Le iba a comentar que cuando estoy con mi esposo, cuando ya estamos en la faena espectacular, mi esposo pierde la erección. Y mi esposo dice
ay no, sigamos, pero entonces yo me quedo mal. Entonces hay que esperar un segundo, aguantar hasta que nuevamente le empiece, pero siempre sucede lo mismo. Ok, bueno. Sí. Ejemplos Claro. que nos amplían un poco más el espectro, ¿no? Claro, sí, está ahí. Estamos en el clásico situación de una disfunción erectiva. El individuo tiene el deseo de hacer las cosas bien, ella también tiene el deseo de hacer las cosas bien, los dos se están entendiendo Y la faena es perfectamente. espectacular, dicho por ella la misma, o faena sea. va espectacular, la faena va súper bien, están en la fase de meseta sin ningún problema, pero de pronto ¡fup!, se le fue la erección a él. Y ahí es donde viene la problemática, ahí es donde viene la cuestión, porque ahí comienza ella a reevaluar, ¿será que él no está funcionando bien? ¿Será que él va a aceptar que no está funcionando bien? ¿Será que eso fue tan normal así? Porque según lo que ella está en este momento comentando, están en plena actividad sexual. Sí. Ninguno de los dos ha llegado a orgasmo, es decir, las fases de respuesta sexual no se han consumado. Entonces hay una problemática ahí disfuncional en la cual habría que investigar un poco más qué está ocurriendo para ver si ese paciente es candidato de algún tratamiento que lo ayude a que él se mantenga durante esa fase Pero bien. según entendí, él tiene toda la voluntad, es decir, Pero él- de pronto tiene la voluntad, pero tiene un machismo ahí guardadito allá adentro porque ya no es la primera vez que seguro se está pasando Sí. eso porque ella ya lo está consultando. Y ahí la parte Yo, psicológica, mira, por doctor ejemplo, Leonardo. Yo no le puedo hacer terapia a una persona que tiene una disfunción erectiva porque tiene un problema vasovascular, porque hay una cuestión médica, entonces se remite al urólogo que le trabajan, entonces le hace el tratamiento médico que necesita. Me explico, si hay una diabetes o si hay algo físico, por ejemplo, no va a erectar nadie si tiene un problema en su columna, ¿verdad? En su médula, no va a erectar porque no hay el reflejo que lo comunica al cerebro. Generalmente, por lo que le entiendo a ella, entonces mira que ahí la expectativa y lo que pienso, porque lo que nos hace más daño no son los hechos, sino cómo interpreto los hechos. Ella ve eso y entonces ella se desmotiva y lo etiqueta como problemático. Claro. ¿Dónde veo el problema yo aquí? Cuando en el caso, por ejemplo, de la persona anterior que llamó, entonces eso, que a lo mejor no es nada, se cronifica y se vuelve un problema. Para él. Y se vuelve Y de un pareja hábito para también. los dos, claro. Claro. Entonces, lo que le sugeriría a ella es que, ojo cómo lo interpretas, porque también pensamos que un pene flácido es desmotivante, y yo creo que no. Depende cómo lo veas. Y los hombres podrían tener respuesta sexual eyaculatoria con el pene flácido y con el pene no tan erecto como nos han enseñado a pensar que Ok. lo tenemos que tener. Pero si ella dice, no, eso no está tan erecto, entonces no es tan bueno, entonces ella se va a desmotivar. Pero hay otras mujeres que han aprendido a decir, no, está bien, qué rico, es disfrutable, lo puedo disfrutar y puedo seguir disfrutando. Bueno, tenemos llamada, pero quiere que le transmitamos, no quiere pasar al aire, sino que transmitiéramos la pregunta a nuestros invitados, y es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo normal que debe durar una relación entre la danza o la faena y ya el coito, la penetración y los orgasmos para ambos? El tiempo no existe dentro de los términos de una sana relación sexual. En el momento en que las dos personas confluyen a la actividad sexual, ellos ya tienen una forma de interconectarse, una forma de interrelacionarse, y ahí ya eso fluye. Muy diferente a cuando se está dando los mecanismos normales y de pronto ya en la instancia de esa relación algo falle, ya sea ella porque deje de lubricar, o sea ella porque no alcanza el orgasmo, o sea ella porque pierde la excitación, o sea él que pierda la erección, o sea él que de pronto eyaculó rápido. Entonces no hay un tiempo. Fíjate que Miren, la pregunta viene de los estándares que nos han venimos. estado los televidentes llamando tanto, no hemos podido pasar todas las llamadas, pero sí han dejado, y tenemos 30 segundos para finalizar nuestro programa. ¿Qué pasa cuando una persona tiene los dos problemas de los que hemos venido hablando en esta última media hora, y es disfunción eréctil y eyaculación precoz al mismo tiempo? Ok, estamos frente a una situación problemática disfuncional ya severa, porque no solamente el individuo no completa bien su fase erectiva, sino que también está eyaculando antes del momento en el que debe llegar a desarrollar. Debe manejarse de una manera multimodal, debe manejarse no solamente con terapias médicas, sino también con mucho apoyo psicológico para que el paciente pueda salir adelante y pueda sobrepasar este tipo de obstáculos. ¿Qué piensas de eso? Muy bien, último consejo, doctor Leonardo, para los Creo que televidentes. le en estos aconsejaría a los segundos. hombres y a las mujeres
que se conozcan y conozcan cuál es su respuesta, cómo funciona su organismo, su mente y su espíritu en la sexualidad. Ok, ¿dónde pueden conseguir tantos? Tenemos colapsado el teléfono, me están diciendo por aquí, entonces, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para más orientación, para un poco más de ayuda, tanto en la parte psicológica como en la parte física también, en la parte urológica? ¿Tú primero? Conmigo en el teléfono es 301-2768, 301-2768. Y mi teléfono es 310-604-5822. Se nos quedaron varios trinos sin contestar, ahí nos ponemos también a escribir las respuestas. A ustedes gracias por acompañarnos, ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con Olores y Sabores con MAPI y toda la programación de Telecaribe y sin falta los espero mañana a 10:30 de la mañana. Se nos acabó el tiempo.